Jóvenes, el día de hoy es un placer estar nuevamente con ustedes, ya que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Es por esta razón que iniciaremos con el tema oxígeno terapia. Introducción. La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en el aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. El oxígeno utilizado en esta terapia es considerado un fármaco en forma gaseosa. Generalmente la prescribe el médico, pero nosotros los técnicos en enfermería estamos capacitados para valorar si un paciente necesita o no este tratamiento. El oxígeno es un elemento químico importante que es un gas incoloro, inodoro e insípido. Obviamente, el oxígeno es importante para la respiración humana. Por lo tanto, la terapia de oxígeno se utiliza para las personas que tienen dificultad para respirar debido a alguna condición de enfermedad, como ser una neumonía. El oxígeno para uso medicinal debe prescribirse fundamentado en una razón válida y administrarse en forma correcta y segura. Necesidad de oxigenación. El ser humano satisface su necesidad de oxigenación a través de la respiración. El aire atmosférico tiene aproximadamente un 21% de oxígeno. La tolerancia a la falta de oxígeno mínima para las neuronas es de 4 a 5 minutos. Las reservas de oxígeno del organismo son casi nulas. Por tanto, el hombre necesita incorporar oxígeno de la atmósfera en forma continua. El transporte de oxígeno. El oxígeno es transportado tanto físicamente, disuelto en la sangre, como químicamente combinado con la hemoglobina en los eritrocitos. En circunstancias normales, mucho más oxígeno es transportado combinado con hemoglobina que físicamente disuelto en la sangre, ya que sin hemoglobina el sistema cardiovascular no podría proporcionar suficiente oxígeno para satisfacer las demandas de los tejidos. Oxígeno terapia. Es la administración de oxígeno gaseoso a concentraciones mayores que las del aire ambiente a los pacientes con fines terapéuticos a fin de mantener niveles de oxigenación adecuado a nivel tisular. Está indicado en todas las enfermedades que producen dificultad respiratoria. Un ejemplo, una cianosis severa. Dentro de los conceptos básicos tenemos a la hipoxemia, que es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Tenemos a la hipoxia, que es la disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y la célula. Tenemos a la cianosis, que es la coloración azulada o lívida de la piel y de las mucosas, causada por la presencia de hemoglobina insaturada en los capilares, siendo un signo tardío de hipoxia. La disnea es una dificultad respiratoria que suele traducirse en la falta de aire. La apnea es la suspensión momentánea de la respiración, es decir, el cese por completo. También puede definirse como una pausa respiratoria o interrupción transitoria de la señal respiratoria normal, o también conocido como falta de respiración por segundos.
Sistema de administración de oxígeno. Existen dos sistemas para la administración de oxígeno: los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. Dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos a la cánula nasal, a la mascarilla simple, a la mascarilla con reservorio, que se subdivide en la mascarilla de reinhalación parcial y la mascarilla con no reinhalación. En el sistema de alto flujo tenemos a la máscara de Venturi y a la mezcla de reservorio con nebulizador. Dentro del sistema de bajo flujo encontramos al dispositivo cánula nasal. Esta cánula nasal es un tubo de plástico transparente donde observamos sus puntas curvadas, ensanchadas, son no concéntricas o de campana, de una sola pieza, suave y flexible. Dentro de las ventajas, es cómoda y bien tolerada. El paciente puede alimentarse e hidratarse, y dentro de las desventajas puede producir resequedad e irritación de la mucosa nasal. En esta fotografía vemos a un paciente pediátrico, el cual tiene su dispositivo cánula nasal, como ven, en sus dos narinas, y está fijada a los pómulos con mejilleras, y hacia la parte de atrás está sujetada hacia la región de la cabeza. Seguimos con el sistema de bajo flujo, y el dispositivo que presentamos es la mascarilla simple. Este dispositivo es de plástico transparente. Dentro de estos dispositivos existen de diversos tipos, y en forma general la característica que presenta es perforaciones laterales, y su función es la salida del aire expirado. Tiene una cinta elástica que va a ajustar a la mascarilla. Tiene una tira metálica adaptable, que esta nos sirve para adaptar a la nariz. Dentro de sus ventajas, aporta el FiO2 hasta un 60%, no es invasivo, es un dispositivo económico y práctico. Dentro de sus desventajas, interfiere en la expectoración y la alimentación, y se puede descolocar sobre todo durante la noche o en el momento que el paciente se encuentre irritable. Tenemos el sistema de bajo flujo, el dispositivo mascarilla con reservorio. Estas mascarillas con reservorio son de dos tipos. Uno es de reinhalación parcial y de no reinhalación. Es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio. Su función del reservorio es almacenar gas proveniente de la fuente. Así, en el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente. Ofrece un flujo de 6 a 15 litros por minuto. Aporta FiO2 de 60 a 80%, y sus ventajas es que no es invasivo, es útil en situaciones de emergencia. El reservorio garantiza mejor aporte de oxígeno aún en pacientes con volumen corriente deteriorado. Sus desventajas son que el reservorio puede tener escape inadvertido, puede contaminarse teniendo hongos y bacterias. La misma, que es una mascarilla simple, no suministra FiO2 menos a 50%, y el uso incorrecto puede llevar a la reinhalación de dióxido de carbono. Dentro del sistema de alto flujo tenemos al dispositivo la mascarilla de Venturi. Se basa en el principio Venturi, que significa la mezcla de gases debido a la diferencia de presión.
Permite conocer la concentración de oxígeno inspirado independiente del patrón ventilatorio, especialmente para insuficiencia respiratoria aguda grave. Dirige un chorro de oxígeno a alta presión a través de un extremo con aire ambiental entrando lateralmente en proporción fija. Dentro de sus ventajas, permite el suministro de FiO2 confiable. Es útil en pacientes en quienes un exceso de oxígeno puede deprimirles el control respiratorio. Y dentro de su desventaja, es poco tolerable en algunos pacientes, dificulta la expectoración y es de difícil aplicación con sondas naso o urogástricas. Incomoda en trauma o quemaduras faciales al paciente. Dentro del sistema de alto flujo tenemos al dispositivo nebulizador. El nebulizador es un dispositivo utilizado para administrar soluciones o suspensiones de fármacos en forma líquida por vía inhalatoria a través de una mascarilla en combinación con el oxígeno. Sus ventajas son que se puede usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento y todos se pueden administrar al mismo tiempo, se puede usar dosis muy altas de medicamento y la forma que se transmite el medicamento es por respiración normal. Sus desventajas son que no todo medicamento se puede usar con un nebulizador. Sus vías aéreas podrían irritarse cuando usted aspire algunos medicamentos. Esta máquina es muy ruidosa y necesita una fuente de poder eléctrica para funcionar. En esta vista observamos al paciente con su terapia aerosol de alta humedad en terapia intensiva. Aquí vemos a la campana de oxígeno, o también llamada tienda facial. Son cilindros de plástico de diverso tamaño. Se utiliza sobre la cabeza y cuello del paciente. Sus ventajas es que nos permite administrar oxígeno a altas concentraciones. Al producir condensación, fluimica las secreciones. Dentro de las desventajas, es preciso retirarlo para aspirar, no es confortable para los pacientes, reduce el vínculo madre-hijo. Tenemos a la fuente de suministro de oxígeno. Es donde se almacena el oxígeno y a partir del cual se distribuye en dos: el cilindro de presión, que son recipientes cilíndricos de capacidad variable que almacenan el oxígeno a una presión mayor que la atmosférica, y la central de oxígeno, que se emplea en los hospitales donde el gas se encuentra en un depósito central o un tanque que es localizado fuera de la edificación hospitalaria. Si nos vamos hacia el hospital de clínicas, ustedes observarán este tanque en la parte trasera de emergencias. Bueno, tenemos al balón de oxígeno, que son de diferentes tamaños. Tenemos al manómetro. Con el manómetro se puede medir la presión de oxígeno dentro del cilindro. Tenemos al flujómetro, que es un dispositivo que normalmente se acopla al monorreductor y que permite controlar la cantidad de litros por minuto de oxígeno. ¿Qué quiero decir? Es el flujo que sale de la fuente de suministro de oxígeno. Tenemos al frasco humidificador, que siempre debe utilizarse en pacientes sometidos a ventilación mecánica, traqueotomizados o pacientes recién entubados. Por favor, acá siempre debe tener la agua destilada.
Medidas de seguridad en el manejo del oxígeno. El oxígeno no es un gas inflamable, pero favorece a que ardan otras materias. El oxígeno acelera la combustión, por eso es necesario conservar alejado del material combustible, no utilizar grasas ni aceite. Abrir el grifo lentamente, cerrar el grifo cuando no se utilice la botella o esté vacía, no aproximar la botella al fuego ni ponerla al sol, evitar golpes violentos, evitar el contacto con grasas o aceites y mantener siempre el sombrete de protección. Dentro de los cuidados de enfermería, debemos siempre humidificar el oxígeno, realizar el aseo nasal en caso de que presente una cánula, aseo nasal en caso de las mascarillas, no aplicar lociones que contengan alcohol, se debe observar que no se muevan los dispositivos, no mantener estufas cerca de la fuente de oxígeno y es importante realizar el apoyo psicológico al paciente y a la familia. Dentro de los efectos secundarios están relacionados a la manipulación inadecuada por falta de conocimiento de bases de oxigenoterapia. Dentro de esto tenemos a la toxicidad por oxígeno, que provoca la resequedad, lesiones de la mucosa nasal, atelectasias, edema y como resultado final el distrés respiratorio. Tenemos la retención de dióxido de carbono en pacientes con mecanismo defectuoso de la respuesta del ritmo respiratorio a los niveles de dióxido de carbono en términos de ventilación. Tratar a estos pacientes con oxígeno puede deprimir su respuesta a la hipoxia. Bueno, terminamos el tema de hoy. No se olviden, por favor, lavarse las manos, ponerse las mascarillas para que nos volvamos a encontrar. Bueno, jóvenes, terminamos el tema de hoy. No se olviden, por favor, lavarse las manos, colocarse las mascarillas, porque hoy nos encontramos aislados, pero cuando nos volvamos a ver, no falte nadie. Gracias.